Domingo noche empieza el after, le tiro el prime, hago que pasos cante. Nuevo partido, nueva victoria, ahora sí vuelve el Murcia de antes. Veo los off topic, veo la previa, si habla Riquelme la cosa está seria. Si abro el chat está Paco Delito, lo veo ahí y empieza la comedia. No me pierdo ni un directo, 10 menos cuarto estoy dentro. Salgo del estadio corriendo y todo para ver Fan Real Murcia. Fan Real Murcia, Murcia. Fan Real Murcia, Fan Real Murcia, Fan Real Murcia, Murcia. Están en Twitter y en TikTok, que están comentando y riendo. Con ellos me entero de todo. Periodismo con los dos Pedros. Antonio analiza el partido, así estoy bien informado. Ojo charlando en el banquillo, siempre el mejor invitado. Todos juntos al ascenso. Real Murcia, yo a ti te quiero. A segundo con Pedro León y a primera con Moreno. Fan Real Murcia, tengo la bufanda. Fan Real Murcia, Fan Real Murcia. ¡Qué temazo! Fan Real Murcia, Murcia. Murcia, 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 Murcia. Me vais a perdonar, queridos oyentes, pero estoy al borde de un ataque al corazón de la mierda de canción. En 10 años de Fan Real Murcia Podcast, poniendo los mejores temas, las mejores bandas sonoras, y hoy he tenido que sufrir este, como decís vosotros, temazo, pero que para mí es todo lo contrario, de mi querido y bien amado Pedro Ortiz. Así que, amigos de YouTube, que también os haya dolido el corazón, dejadlo en los comentarios y ayudadme a quitar esta cosa, lo que sea. Y sin más, empezamos. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Fan Real Murcia Podcast, aunque parezca la verbena de la abuela. Y hoy contamos con nosotros, bueno, es genial, es una máquina, es un periodista muy top y tiene un blog que es la leche. Lo amo, lo quiero, Pedro Ortiz, pero componiendo, lo siento, no estamos en la misma onda. Y bueno, ¿qué decir de Javier Riquelme, el murcianista errante en tierras de Hortaleza, Madrid, que nos está capitaneando como puede, pero ya veo que está perdiendo el rumbo? Le regalaré una brújula. Muy buenas, chicos, bienvenidos y bienvenidas a este After ya en modo playoff. De hecho, lo que habéis escuchado es el temazo del playoff. Esto es como la canción del Mundial, la canción de la Eurocopa, pues la canción del playoff. Cuando nos eliminen, dejará de ponerse. Avisaba el Pichu que no le avisaba de que estábamos en directo. No tengo ni idea. Sé que, por ejemplo, en Twitter las alertas saltan un pelín tarde, pero creo que es error de Twitter. Y antes de entrar en faena, aprovecho para mandarle un gran saludo a Fernando Padre y Fernando Hijo, dos molinenses, que ayer estuve hablando yo con ellos en Nueva Condomina, que nos ven mucho y, joder, por supuesto, vamos a, desde aquí, a darle las gracias. Y dicho esto, entramos en materia, chicos. Nos estáis preguntando cosas en el chat que de momento no se saben. Por ejemplo, las entradas que nos van a dar y demás. Bastante. Yo esperaba incluso que los horarios se fuesen a saber mañana, con eso lo digo todo. Pero no me adelanto porque eso lo voy a explicar perfectamente al Esparzo más adelante. Y primero, aunque de una manera, bueno, iba a decir quizá por encima, pero creo que el partido de ayer, por H o por B, hay que analizarlo. Vamos con el partido, por supuesto. La alineación, bueno, pues Gachaniga en portería, la defensa, la esperada, David Vicente, Alberto Sabeljic, por cierto, Sabeljic goleador, lateral izquierdo Cadete, mediocentro para Isi Gómez. Ojo, cuidado, recemos que no le pase nada a Isi Gómez. Junto a Iriarte. ¡Ojo! Ahí, madre mía, ¿cómo empezamos? Banda derecha para Pedro Benito, banda izquierda para Loren y arriba Flacus y el gran Cadorini.
que Pedro Vidal está muy, muy contento. Pero antes, Sensei. Y tenemos una suscripción regalada por Antonio ahora, que va dirigida a Carlos Pieje. Y bueno, pues como buen suscriptor Antonio ahora, vamos a colocarte como una pieza fundamental. Te vamos a poner de 9 a lo Flaccus. Ya que vamos a tener a Flaccus, no vamos a ser nosotros menos y tenerte a ti de delantero centro. Y tú, Carlos Pieje, lo vamos a poner en el extremo derecho. Así que muchas gracias a vosotros por estar suscribiéndose a nuestro programa y estáis en nuestro equipo. Y J. Lucas también, Alex, que justo mientras estaba hablando, J. Lucas se ha suscrito con Prime. Se ha suscrito J. Lucas. J. Lucas, ¿qué posición te podemos poner? Pues vamos al ataque, vamos a por todas. Lucas, te necesitamos en la media punta. Quiero que seas el enlace entre Pedro Martínez, que ya lo teníamos de la semana pasada, Carlos y, como no, Antonio. Y entre los cuatro, nuestro frente de ataque. Necesitamos gentes con mucho valor como vosotros. Estáis en nuestro equipo. Dos grandes. Antonio no le pongo cara, porque mira que ayer nos queríamos ver, pero entre una cosa y otra no pudimos vernos, pero queda pendiente. J. Lucas sí que lo conozco. Y nos estáis preguntando mucho, análisis del Nasty, cómo juega el Nasty y demás. Podríamos decir nosotros algo, pero no nos vamos a engañar. Hemos visto al Nasty desde hace relativamente poco. Pero esta semana estamos preparando algo, está todavía cociéndose, para traer a alguien, seguidor, analista, periodista de allí de Tarragona, que nos va a explicar el Nasty de pe a pa, cómo va. Así que mientras Alex coge aire porque se ha suscrito otro, pero primero Alex, antes que nos explique Pedro Ortiz qué análisis haces del partido de ayer, porque vamos a lo futbolístico, pero también habría que abrir el melón de lo moral, las ganas locas del Algeciras. A ver, yo primero tengo que apuntar unas cosas antes porque no me has dado paso de palabra y aquí habéis hablado de temas de los que tengo que opinar. Lo primero es que yo creo que el chat, don Javier Riquelme debería de poner una encuesta para que opine sobre el temazo del principio, si es temazo o no es temazo. Eso que lo dejen en el chat. Segundo, honor a don Javier Riquelme, se lo digo aquí, que aquí la gente saca pecho por los on tour, pero este tío se marca un on tour cada vez que va a ver el Murcia, que se marca un viaje de Madrid a Murcia y el tío ya está en su casa otra vez para hacer el directo. Luego leía por ahí, flipas, ¿eh? Y luego leía por ahí lo de Bad Charlie, no sé si algún cabrón que lo dice por el parecido físico, pero bueno, si Fan Real Murcia se enrolla con el caché, lo mismo si me puedo convertir en eso. Ya bromas aparte, comentado todo lo que tenía que comentar, pues en el análisis del partido yo creo que estaremos un poco todos de acuerdo en que al final el Real Murcia salió con mucho ímpetu, consiguió 3 ocasiones claras en los primeros minutos. Sí que es verdad que con una idea muy clara, a la vez que poco propositiva, porque al final el Real Murcia no tenía muchas herramientas para generar fútbol, era más juego directo, era más juego por bandas, salió bien, no consiguió el gol y a partir de ahí sí que el partido entró en un estado bastante peligroso, a mi parecer, en el que hubo mucha calma, muchas desatenciones, pocas ganas de imprimir ritmo al partido y a partir de ahí el Algeciras se empezó a sentir cómodo. Consiguió marcar el Murcia con un punto de suerte, ¿no? Porque fue un pedazo de centro y un pedazo de remate. Parecía que ahí el partido, ese estado de calma, le venía bien al Murcia, pero nada más lejos de la realidad y consiguió empatar justo antes del descanso, que fue un minuto crítico para encajar el gol, además con una afición que, bueno, ya lo hablaremos, pero con un sector de la afición que estuvo pitando y que eso yo creo que mermó mucho al equipo. Y la segunda parte, pues si quieres, la comentamos luego y ya habléis un poco, que estoy dándole el chapa. No, se puede hablar también del tema pitos y demás, porque ya hablabas tú de la primera parte, minuto, yo creo que eran 25, 28, no más. También es cierto, todo se ha dicho, que el Real Murcia ayer salió, bueno, no salió mal del todo, pero conforme avanzaba el partido, quizá el Antequera, el Algeciras fue creciendo en el partido, pero también es cierto que, claro, el Algeciras estaba jugando, y yo creo que lo dijo el propio Fran Fernández, y lo veo incluso importante decirlo ahora en el análisis del partido,
porque estaba claro que el Algeciras tenía una prima, yo diría casi bastante importante, por empatar. Ya no te digo ni por ganar, sino por empatar. Entonces, es cierto que eso estaba jugando contra al final el equipo más en forma de los últimos 10 partidos del grupo, e incluso de la categoría, me atrevería a decir. Y eso significa que estaba jugando ante un gran equipo motivado. Y como he leído en Twitter, ojo que no fuese un partido más de playoff, o sea, de nivel playoff de lo que pensara. Alex. Y se ha suscrito, maldito murciano, con Prime, este muchacho que viene con ganas de dirigir la orquesta y lo vamos a poner en el medio centro, en el puesto que suele tener. Y si necesitamos tu creatividad, tu garra, tu empuje, no dar un balón por perdido, esa magia y esa visión que tienes en los pases, maldito murciano, estás en nuestro equipo. Bien, y por alusiones, Paco Delito, que me estaba situando en una cadena que no oigo ni en pintura y que me daría salpullido si la pusiese, aquí tienes esta Fender Stratocaster. Una Fender Stratocaster americana original. Me la regaló el hijo bastardo de Jimi Hendrix. Aquí la tenemos. Un día, si quieres, te enseño lo que es el rock. Y sin más, bueno, vamos a hilar un poco con el partido. 4-4-2. Nosotros, algunos de nosotros, dijimos que con 4-4-2 no se puede jugar en primera red porque pierdes el centro del campo. Y es cierto, en ocasiones, en partidos, no interesa jugar con 4-4-2, pero hay otros que sí. Y Fran Fernández nos sorprendió a todos, especialmente a mí, sacando ese 4-4-2 tan eléctrico que justo ver los primeros 15 minutos del partido, yo estaba diciendo, este partido se va a ganar. Es que estamos jugando para ganar. Y ojo, un rival que no vino aquí a pasearse, que yo pensaba que sí, que yo creo que algún maletín de Ibiza pudo pasar por Nueva Condomina, pero eso como no se puede probar, en fin, todo lo que sea por ganar, yo no digo nada. Pero un equipo con intensidad, con ganas, con buen fútbol, el mejor equipo de los dos grupos de primera ref en los últimos 10 partidos, que vino aquí a ganar el encuentro y se encontró con un Real Murcia que sin encontrar un fútbol realmente brillante fue capaz de generar más ocasiones de las que llevaba en los últimos encuentros de Liga en casa. Un Real Murcia que me sorprendió muy gratamente, que nos pusimos delante del marcador, salvo la desgracia que en su primera llegada, o su segunda llegada, mejor dicho, marcaron el gol del empate. Pero en fin, 4-4-2, ¿no se puede jugar en primera red? Pues yo opino que sí. Mute. No te estamos escuchando, Javi. Decía que por ir por partes, empezamos por la delantera, que decías tú lo del 4-4-2. Yo lo dije en su momento, al final no se le puede criticar a Cadorini, porque es que lo dijo el propio Fran Fernández, venía sin ritmo. O sea, el partido de ayer a Cadorini, Fran Fernández, entre comillas, dijo que bueno, entre comillas era un premio, pero más que un premio era un caramelo un tanto envenenado. ¿Por qué? Porque la gente tenía muchas ganas de ver a Cadorini, pero Cadorini de inicio y falto de ritmo, pues ojo, cuidado, porque no es el Cadorini que esperamos en los últimos minutos, en el que se cuelgan balones, etcétera. Lo mismo pasó con Toral, que para mí, aunque el penalti vino gracias a una jugada suya, para mí sigue fallando en lo que suele fallar casi siempre, pero las cosas como son, cambió el partido. Y se ha suscrito con Prime durante 13 meses y ya tiene una antigüedad de 8 meses consecutiva, Paco Murcianista, todo un clásico, y te vamos a poner en el medio centro, en el puesto de Iriarte, porque necesitamos de tu experiencia, de tu madurez, de tu pundonor, de tu casta y de tus testículos para que nos ayudes a conseguir la victoria en este playoff. Así que vas al medio centro porque tienes que ser un auténtico pulmón y porque sabemos que vas a dar la talla. Paco Murcianista, estás en nuestro equipo. Pues siguiendo con el debate que habría Alex, y también lo decís en el chat, por ejemplo, Bastijos, Pedro, ¿tú crees que últimamente la verdad estamos viendo bastante el 4-4-2? Cierto que Juan Carlos Real no está fino, por lo tanto esa media punta, pues bueno, ya te la puedes entre comillas cargar, incluso el propio Davo, que es el segundo media punta, tampoco está muy allá.
Yo, por desgracia, porque es un jugador que me gusta mucho, pero creo que Loren esta temporada, en especial la segunda vuelta, no está fino. Te falta un extremo izquierdo que te sigue, teniendo en cuenta que Toral parece difícil que sea titular, que te sigue ahí haciendo falta. Pero no sé, Pedro, si tú ves ese 4-4-2 de cara a un playoff o crees que va a ser un partido, depende obviamente cómo quede la ida, pero va a ser Fran Fernández un poquito más reservón, va a meter 3 centrocampistas. Yo creo que aquí hay dos partes que influyen muchísimo. La primera es que Fran Fernández siempre lo ha dicho, que es un entrenador que se adapta mucho al equipo rival. Y yo, sinceramente, no sé cómo va a jugar el Nastic, porque he visto un par de partidos, pero ha cambiado de entrenador recientemente y no he podido ver los 2 últimos partidos de su entrenador. No sé cómo estarán jugando. Es algo que tiene que estudiar Fran Fernández. Por un lado, eso, el Murcia es un equipo que se adapta mucho al rival. Por otro, yo vengo notando ya muchas jornadas como el Real Murcia, y especialmente por matices tácticos, por cosas que implementa Fran Fernández, trata de hacer el fútbol mucho más simple, de perder en zonas menos peligrosas, de perder en banda, de no perder en el centro, de que un error tonto en playoff no te cueste un gol en contra, o al menos minimizar las opciones de que te cueste un gol en contra, de que no te hagan el contragolpe, y en definitiva de eso, de simplificar el plan, ser menos vistoso, acumular menos pases antes de llegar al área rival. Y por ese lado sí que me puede cuadrar el 4-4-2, pero ya digo, dependerá mucho del rival, y yo, siendo totalmente honesto, no os puedo decir ahora mismo nada sobre el Nastic porque ha cambiado de entrenador recientemente y no sé cómo juega. Bueno, el Nastic tiene ese palmarés que comparte a la inversa que el Real Murcia. Si nosotros somos el equipo con más victorias como visitante, el Nastic es el equipo con más victorias como local. Así que esperados un playoff realmente duro, como diría Heredia, una encerrona que nos vamos a encontrar allí, y va a ser un partido durísimo en el que el 0-0 puede ser un magnífico resultado, ¿eh? Y una cosa que lo comentabais antes y se me ha pasado al principio del directo, preguntabais por las entradas que puede que nos cedan. He leído que al Málaga le cedieron 582, si no recuerdo mal, el pasado playoff, así que lo normal sería que nos cedieran una cantidad similar a lo que cedieron la temporada pasada en el playoff. Es cierto que dentro de lo que cabe es un campo grande, pero para nada es Nueva Condomino. Entonces ellos además son históricos, imagino que querrán también llenar el campo. Pero bueno, ojalá 500 entradas, ojalá. Pedro está acompañado. No te más nervioso, no te más rojo, Pedro. Dicho esto, señores, Alex, no sé si el partido de ayer, por tocar algo, ¿crees que el Real Murcia estuvo menos fino defensivamente? Es verdad que el extremo izquierdo del Algeciras hizo un partidazo. Yo creo que ese tío se llevaba el doble de lo que se llevaba el resto de la Algeciras, porque estaba muy motivado. O eso sí, o no llegaba a fin de mes y dijo, hostia, tengo que echar el partido, porque hizo un partidazo. David Vicente lo volvió loco. De hecho, juraría que fue al que Gachaniga también le hace la parada, ese paradón. No sé, Alex, si vistes eso. Es verdad que últimamente habíamos tenido mucha fiabilidad defensiva. Si la viste un pelín más, menos seguro. No, la fiabilidad defensiva sigue estando intacta. En la jugada, han tenido ellos jugadas de mucho mérito, como una que hicieron, como leía hoy en el magnífico blog de Pedro Ortiz, una jugada maradoniana de un jugador que se va prácticamente de todo el equipo y que luego hubo que pararlo en falta en el último momento. Pero el equipo yo no lo vi menos fiable defensivamente. Lo que ocurre es que ese partido daba igual ganarlo, o sea, daba igual empatarlo que perderlo. Entonces, en esa tesitura, tú tenías que ir a ganar. Solo te interesaba ganar y daba igual empatar que perder. Y ahí el Murcia cedió ese amarrateísmo del que a veces pecamos, pero que es bastante funcional, en pos de una jugada, un Real Murcia que intentaba llevar los máximos efectivos posibles al área contrario. Y te voy a poner un ejemplo. Un robo de balón de Sabelji. Roba el balón, abre a banda. Él sigue corriendo, que digo, ¿dónde va este tío? Y se mete al área en posición de remate y no sé si remató y la tiró fuera o estuvo así.
O sea, un Saveljic, un defensa central que se está incorporando en jugadas de ataque. Y no solo él, sino muchos de sus compañeros. Entonces, evidentemente, esa acumulación de efectivos ofensivos buscando llevarte los 3 puntos, tiene el contrapunto de que el rival a la contra pues te puede pillar mal colocado o jugadores fuera de lugar y crearte ocasiones de peligro. Pero eso fue por el motivo de esta jornada en la cual solo nos valía ganar. Empatar o perder nos daba exactamente igual, puesto que sabíamos ya al principio de partido que el Antequera iba perdiendo su partido y no había peligro de triple empate. Así que yo no vi al equipo con menos intensidad defensiva, todo lo contrario. Vi al equipo que se volcó al ataque porque quería ir a por la victoria. De hecho, estoy convencido, igual me equivoco, pero para mí, al campo del Nastic vamos a ir con un planteamiento bastante defensivo, con un mediapunta que va a ser real, que yo creo que no ha jugado precisamente para poder estar en ese partido al 100%, y un 4-2-3-1, clarísimamente a intentar no encajar un gol de ellos. Y o bien el empate, que no sería un mal resultado desde mi punto de vista, o una jugada de fortuna que podamos enganchar en algún balón a la espalda de la defensa o algo así y podamos hacer un gol. Me espero un Murcia bastante defensivo fuera de casa. Sí, por seguir un poco con lo que esperamos en Nasty y a raíz de este partido, una faena, desde luego, la lesión de Isi. Creo que por lo que dijo Fran Fernández, aunque dijo que espere que se quede en un susto, Fran Fernández no va a dar ni la mínima pista al Nasty de Tarragona. Parece muscular, no sé si fue precaución, si podrá llegar y demás. Pongámonos en el caso, están preguntando en el chat, por cierto, Carlos Rojas, otro que 100% no va a jugar porque vio la quinta amarilla. Pongamos en el caso de que no juega Isi, ¿quién acompañaríais en el centro del campo? Yo creo que Iriarte es inamovible, porque de hecho ayer es cierto que para mí la gente se desesperó un poco con el partido de Iriarte porque tuvo 3-4 tiros en la frontal del área, que hostia, creo que uno fue a puerta, que fue un pase casi al portero y los otros se le fue a las nubes. Pero no sé quién esperáis acompañando a Iriarte, quién hará ese rol, porque en el chat dicen Palmer, que es un tío que también te trabaja bastante, pero da la sensación de que quizá Moja sea, o sea, un doble pivote Iriarte Moja, quizá te parte más defensivo y Palmer quizá te puede hacer mejor de easy, aun siendo un tío que trabaja mucho. Partiendo de la base de que creo que... Bueno, si quieres le doy. Vale, perfecto. Y te doy la palabra enseguida. Partiendo de la base de que a mí Moja me gustó en los minutos que tuvo, creo que Palmer es la opción. Sí que es verdad que en los últimos partidos ha tenido menos apariciones de las que yo me pensaba, pero sí que es también lo que decía. Sí, Palmer es el jugador más parecido a Isi. Y luego lo que comentabas también de Carlos Rojas, no seré yo sospechoso de llevar el club de fans de Carlos Rojas, pero los últimos partidos y cuando ha entrado en los últimos minutos genera mucho peligro. Y de hecho, el partido de ayer, para mí, Carlos Rojas crea bastante más peligro que Toral, por lo que me parece una pérdida importante de cara a los playoffs y de cara a agitar el partido en caso de que, ojalá que no, pero imagínate que llegamos 2-0 perdiendo al final del partido y hay que revolucionarlo. Rojas es un jugador que, para mí, bajo mi punto de vista, no es que estuviera sobresaliente, pero sí que estuvo notable por las actuaciones que tuvo. El desborde también tuvo un pepinazo que estuvo a punto de marcar muchas ocasiones. Yo creo que jugó francamente bien y no es el único partido que lo ha estado haciendo. Yo creo que se ha convertido en el jugador tipo revulsivo para que juegue 15, 20 minutos, 20 mejor que 15, evidentemente, y que te puede dar muchas prestaciones en los momentos finales del partido, sobre todo cuando los laterales ya pueden tener alguna tarjeta o estar más cansados de todo el recorrido, y que cumple dos funciones, porque defensivamente quizás tiene alguna labura, pero sí que es capaz con su velocidad de fijar al lateral rival y evitar que pueda subir con tanta facilidad, quitándole un peón de ataque al rival. Y luego, respecto a la dupla de ataque, yo tengo que decir algo sobre Moja. Para mí, Moja es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores que hemos tenido en la primera vuelta. Y siempre, todas las semanas, sin excepción, estaba nominado a mejor jugador del partido por el trabajo que estaba desarrollando. Pero después de ese parón que ha tenido, bajo mi punto de vista, no he podido ver al Moja de principio de temporada. Veo a otro jugador
que no está a la altura, tal vez por falta de ritmo o de intensidad, no sé explicarte el por qué, pero bueno, sigue teniendo esas pequeñas lagunas que también tenía en la primera vuelta acordados, algunos pases que le daba al rival, algunas desconexiones que tenía, pérdidas en una zona peligrosísima, esas las sigue cometiendo cada partido que juega, pero no tiene la intensidad defensiva que tenía antes, no tiene esa chispa para poner ese balón increíble que te ponía antes. Así que para mí, sin querer poner a moja de ser un mal jugador, creo que ahora mismo no está al nivel óptimo que tenía en la primera vuelta. Ojalá lo recupere, pero dudo mucho que para el playoff lo vaya a conseguir. Palmer, por otra parte, no es un jugador defensivo, pero es que las pelea todas. Cuando pierde un balón va asfixiando al rival hasta que lo recupera, arriba te presiona como el que más y luego, bueno, pues tiene esa varita mágica en el pie que es capaz de hacer un pase que nadie ha visto y de repente te deja un jugador solo delante del portero. Por lo tanto, yo me inclinaría por una dupla entre Iriarte y Palmer. No sé qué es lo que hará el entrenador, pero decir que Palmer, bueno, que Palmer para mí es el ideal. Y luego te guardas también la baza de que si el partido te interesa mantener el resultado, puedes meter a Moja, bien por Iriarte, bien por Palmer, que no es lo mismo que meter a Palmer, que se ha visto alguna vez. Bueno, pues resumen por encima de la temporada del Real Murcia, decir que en cuanto a grandes rasgos es la mejor temporada del Real Murcia en primera red. Igualó la primera vuelta, su primera mejor vuelta, que fue la de Mario Simón. Hemos igualado la mejor segunda vuelta, que fue la de Pablo Alfaro. Por lo tanto, si igualas la mejor primera y la mejor segunda, pues te sale que hemos hecho la mejor temporada en primera red, con 10 empates, 10 derrotas. Somos el equipo que más partidos ha ganado del grupo. Así que, ojo, que parece que el Real Murcia no era un equipo muy ganador y hemos sido el equipo que más ha ganado. Aunque es cierto que quizá si esas derrotas se hubiesen transformado en empates, pues bueno, todo hubiera sido mejor. Por seguir un poco con el tema playoff, entrando en el tema del partido y demás, yo creo que hay que hablar del impacto de Flaccus, ¿no? Al final, yo creo que lo estamos viendo incluso cuando el Real Murcia no está fino, Flaccus lo está. Y eso que Fran Fernández ayer lo dijo en rueda de prensa, se parece que es de la cantera, ¿no? Siente el equipo, está jugando con molestias, prácticamente lesionado. Es un tío increíble y fijaros luego, como bien apunta Pablo en el chat, la confianza que tiene para en el 90 decir, ese penalti lo tiro yo, lo tiro por la escuadra, porque mucho nos vino a la mente el penalti de Pedro León el año pasado. Hostia, estamos hablando de Pedro León, un tío que ha jugado en primera en el Real Madrid, en el Getafe, y no digo que se pusiese nervioso, pero falló el penalti. Y Flaccus ayer dice, sí, el penalti va a la escuadra. O sea, hemos conocido también que se queda en el playoff. A mí eso me parece la clave de verdad por la que creo que el Real Murcia tiene grandes opciones de ascenso. No sé, chicos, Pedro, ¿qué opinas del estado de Flaccus y de la importancia de que se quede? Es que es vital porque es el delantero más distinto que tenemos y sobre todo creo que es el delantero más autosuficiente. Tú al Caina lo alejas del área y pierde muchísimo valor. Tú a Cadorini lo alejas del área y pierde muchísimo valor. Flaccus, cuando no está cómodo en el área, viene a recibir, cae a banda. Se genera en la propia jugada y es un delantero que, siguiendo mucho de su posición en este Real Murcia, en el que muchas veces se defiende y se ataca a pares, consigue que él ser ese segundo o tercer hombre saliendo de posición y consiguiendo darle continuidad a la jugada. Respecto al gol, pues comparto muchísimo. Es muy importante tener jugadores con esa confianza, con esa autoestima en sí mismo y sobre todo que contagie un poco, ¿no? A ver, aunque lo hubieran celebrado totalmente quieto, nos hubiéramos puesto locos, ¿no? Pero que lo ves celebrándolo y parece que hasta contagia a la afición y sobre todo un gol muy, muy, muy importante, más que en lo clasificatorio, que lo es porque jugar la vuelta en casa es vital, en lo anímico, porque si ayer el Real Murcia no llega a conseguir ese gol de Flaccus en los últimos minutos, en el 87 creo que fue, cuidado en lo anímico, cuidado cómo estaríamos ahora y qué nos depararía. Por suerte lo metió, lo celebró, ahí estáis viendo la imagen, como si hubiera marcado el gol de la Champions, pues igual, y desde luego que es vital y está haciendo
unos números y ya no números, sino un juego colectivo brutal. Lo voy a decir, igual alguno de vosotros quiere partirme la cara. Aquí estoy, en el dojo de Cobra Kai, por si queréis venir. Pero a mí, Flaccus me recuerda a Quique García. Me lo recuerda bastante. A mí sí me lo recuerda. Es un hombre gol que tiene la vista puesta en la portería, que se genera sus propias jugadas. Evidentemente no es Quique García y ahí todavía tiene mucho que demostrar Flaccus para llegar a su, pero en sus inicios me lo está recordando bastante. Y otra cosa que quiero decir sobre temas de dos jugadores que fueron titulares. Estamos hablando de Cadorini, un jugador que lleva sin ser titular prácticamente desde pretemporada, que ha jugado 4 o 5 ratos. Un jugador que no está en forma, es que se le veía que no estaba en forma y aún así estuvo decente, no estuvo bien, para mí estuvo decente. Le falta ritmo de competición que no ha podido disfrutar. Y es una pena que haya llegado en este estado a final de temporada que quizás nos hace bastante falta. Y hablo también de Toral, otro jugador que está sin ritmo de competición. Y yo, el Toral que vi, sin estar mal tampoco, porque no estuvo mal, no era el Toral de inicio de pretemporada. No era el mismo jugador. Pero es que es normal, porque es otro jugador que lleva una larga lista de partidos sin intervenir ni tan siquiera 10 minutos. Así que bueno, esos dos jugadores son importantes, pero son importantes haberlos traído enchufados y haberlos traído en forma. No ahora que no van a llegar en el estado óptimo y que están prácticamente ambos en pretemporada. Pues estoy bastante de acuerdo contigo, Alex. Estoy bastante de acuerdo. Y si queréis ya vamos entrando un poquito en modo playoff. Alex, no sé si tienes por ahí el cruce. Lo voy a poner yo en pantalla. Porque bien comentabais en el chat, por supuesto la victoria es muy importante por el tema de anímicamente. Pero es que, y de verdad, o sea, me podéis sacar este clip y joder, si nos elimina el Murcia, sacadme el clip y me comen mis palabras. Pero es innegable que a día de hoy te has quitado a los tres cocos. Te has quitado a los tres cocos, Alex, que al final, queramos o no, el camino al playoff, de verdad, yo creo que era difícil dibujarlo mejor de lo que ha pasado. Bueno, pues el primer partido de este playoff se puede llamar semifinal. Sí, sí, sí. Y pues ya lo sabemos todos. Tenemos al Nastic de Tarragona en su campo. Como he dicho antes, es el mejor local de todos los grupos. Eso se lo han ganado. Al igual que nosotros nos hemos ganado el derecho de ser el mejor visitante. Y es un campo también histórico que seguramente va a tener una grandiosa entrada, que van a apretar muchísimo. Y es un equipo que pese a que muchos, yo incluido, estábamos advirtiendo que el cambio de entrenador les iba a sentar como un tiro, lo cierto es que han conseguido un empate y una victoria en estos dos partidos, que si mal no recuerdo, en liga regular Aciari hizo 3/4 de lo mismo. No sé si empató uno y ganó otro, ahora mismo estoy hablando un poco de memoria. Ahora viene un partido completamente distinto. Ya no es liga regular, es el playoff. Aquí te lo estás jugando todo. La motivación del Nastic va a ser máxima, pero realmente el entrenador en 2 semanas, con esta van a hacer 3, ha tenido tiempo suficiente para trabajar el equipo y cubrir los errores que estaban cometiendo en las últimas jornadas que llevaron al cese de su anterior entrenador. Saldremos de dudas. Muchos pensamos que va a pinchar en el playoff como lo hizo el Real Murcia de Aciari. Pero bueno, no podemos darlo todo por sentado. Es para mí fundamental conseguir salir de allí al menos con un empate, que un empate lo veo muy positivo, porque luego el empate en casa, que no es una locura, lo podemos conseguir también y llevarnos la eliminatoria a doble empate. Pero bueno, el Nastic ahora mismo anímicamente, pues yo creo que está en un subidón porque han terminado con victoria. Si bien es cierto que su último partido de liga es engañoso, porque han jugado contra un equipo de media tabla que no se jugaba nada, absolutamente nada, y que no les dio el trabajo competitivo que tampoco le dio el Ceuta al Ibiza, por si tenéis alguna duda.
pues el Nastic ha ganado fácil. Entonces, ese empate y esa victoria hay que cogerlo entre comillas. Primero, porque el partido importante no consiguieron ganarlo, y segundo, porque este último partido, que era más bien de trámite, a la última jornada hay que llegar con los deberes hechos, como hizo el Real Murcia y no el Ibiza, al cual quiero mandar un saludo especial, y a su afición, que a 2 minutos del final se estaban riendo del Real Murcia y a 1 minuto del final estaban todos llorando. Que hasta el rabo, como se dice, todo es toro. Yo espero que este Nastic va a ser difícil, pero nos puede proporcionar ciertos errores y en su cohesión que nos ayuden a salir de allí con algo bastante positivo. Para mí, lo positivo es el empate, pero no descarto la victoria del Real Murcia. Y veo difícil, y lo digo aquí, veo difícil la derrota del Real Murcia. Partido de vuelta, ya sabéis, dentro de 2 semanas a las 8:30 en Nueva Condomina. El campo va a estar a reventar, no me cabe la menor duda. Y es un partido donde quizás el Nastic tiene más problemas. Los partidos fuera de casa, al igual que a nosotros nos ha costado sacarlos de dentro, a ellos les ha costado también sacarlos de fuera. Y quizás ahí es donde podamos rascar bola. Y digo quizás ahí, porque si conseguimos traer un resultado positivo, que es un empate o una victoria, el rival no va a tener más remedio que jugar al ataque, y nosotros, si en nuestro campo nos juegan al ataque, tenemos armas suficientes como para poder sorprenderlos, balones al hueco, la velocidad de Flaccus, la velocidad también de Rojas, que estará si acertamos a ponerlo, y en fin, los pases de Isi, que ojalá lo tengamos para entonces, totalmente recuperado. Y este playoff, sinceramente, pienso que el Real Murcia lo puede superar, este primer playoff. ¿Hablamos del siguiente o lo dejamos ya para el próximo programa? Porque ya esto entra un poco dentro de la especulación. Sí, podemos dejarlo para el próximo programa. Es cierto que dentro de lo que cabe, lo que decíamos Alex, que al final te has quitado a varios cocos, y esa eliminatoria Andorra-Ibiza va a ser preciosa. En la Ponferradina por ahí también, que se ha quedado a un punto de subir directamente. O sea, que ojo, cuidado. Pero chicos, antes que nada vamos a poner, siempre, ya sabéis, momento patrocinadores del canal, nuestros grandes patrocinadores que le tenéis que dar mucho cariño, y va, como siempre, ya sé que muchos lo sabéis y eso me gusta, pero dentro vídeo. Tenemos el coche de tus sueños, un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. ¡Oh! ¡Me habéis pillado en el acto! Este es mi nuevo auto, un Audi Q7. Me lo he comprado en Detailer Automoción. Aquí tenéis el Porsche Macan, mi último coche, que podéis adquirir si venís a Detailer Automoción, porque es compra-venta. Podéis vender y comprar vuestros coches. Y si vais de parte de Fan Real Murcia, obtendréis un suculento descuento. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Y luego, Alex, nos tienes que comentar qué es Planeta SEO, por favor. Bueno, Planeta SEO. Imagínate que tú tienes un empresario, porque aquí alguno de vosotros sois empresarios, segurísimo, tenéis un negocio y tenéis las redes sociales abandonadas, incluso los buscadores. No sé, tenéis una marisquería y nadie va, o va muy poca gente, o queréis que vaya más público, queréis tener más ganancias, pues entonces acudid a Planeta SEO. Podéis encontrarlo en planetaseo.es. ¿Qué va a hacer Planeta SEO con vosotros? Bien, primero os va a crear, si no la tenéis, vuestra página web. Y como es una empresa de SEO, lo que se va a encargar de hacer es que cuando alguien busque el nombre de tu marisquería en los buscadores, va a estar en las primeras posiciones. Mariscos Manolo. Y Mariscos Manolo, ¡plas!, el primero. Anda, pues yo quiero una mariscada. Me voy a ir a una mariscada que he visto un langostino en la foto de tu página web que te ha hecho Planeta SEO. ¡Un langostino con la bufanda del Real Murcia! Yo quiero ir a ese sitio. Planeta SEO, que además son murcianistas.
de toda la vida del Real Murcia apoyan al equipo y nos apoyan a nosotros, a Fan Real Murcia. Y vosotros, si queréis apoyar a vuestra empresa y de verdad queréis ser competitivos y actualizaros a los nuevos tiempos, ya no solo por los buscadores, en las redes sociales os pueden hacer un trabajo magnífico para que la gente os conozca aún más y tengáis más beneficios y más clientes. Y no hace falta que tengáis una marisquería, podéis tener una farmacia, una tienda de zapatos, una zapatería, relojería, lo que queráis tener. Planeta SEO os va a ayudar. Solo tenéis que entrar en planetaseo.es y pedirles un presupuesto. Oye, tenemos en el chat a Jonah001, trabajazo el suyo, que nos mencionó en unos diseños que hizo él de las equipaciones Homa futuras, que ya cuando terminemos el playoff ya entremos en modo veraniego, que ya nos apetezca ponernos una camisetita, echar una pachanga en la playa. Reaccionaremos a ellas porque la verdad es que están muy, muy chulas. Así ya sabéis que tenéis... le dimos retweet en Twitter y en Instagram tenéis la publicación compartida también. Por seguir con el tema, que estábamos hablando un poquito del playoff y demás, Pedro, a ti no te he escuchado, pero bueno, es cierto que es un hecho. Es verdad que el Nasty es un equipazo, es un histórico, es que de verdad nos puede ganar 3-0, yo no lo pongo en duda. El año pasado se quedó a un minuto de subir a segunda, pero entre el lío que tiene interno, con el cambio de entrenador a última hora, que a los aficionados no les gustaba, etcétera. Y que por el otro lado, es cierto que, como bien preguntáis en el chat, en la Real B, de hecho ayer creo que contra el Madrid jugaron varios chavales que perfectamente pueden jugar contra nosotros en una hipotética final y van a ir volando. Pero un Ibiza, una Andorra o una Ponfe, yo desde luego no me hubiese gustado. Mira, primero te hablo del rival y luego de los posibles cuadros, si quieres. Del Nastic ya, como os decía antes, cuando has cambiado de entrenador y quedan 2 jornadas, que es lo que ha jugado, pues no lo he podido ver y no sé cómo plantea los partidos. Lo que sí es cierto es que al final un entrenador, cuando llega y tiene tan poco margen de maniobra, normalmente lo que suele tratar es de A, B, C, es decir, no inventar, no grandes complicaciones, tratar de hacer el juego más simple, estar juntitos y sobre todo concentración y tratar de sacar lo máximo de los duelos y de las pequeñas acciones. Yo en ese sentido me espero un partido de muy alto nivel físico, de choque, incluso de ritmo en ocasiones, aunque, bueno, no olvidemos que esto es un playoff que, mira, te puede ocurrir como un Maccabi con el Depor, que los dejó un año más en primera ref, te puede ocurrir una roja en el minuto 15, te cambia el partido, al final son partidos de mucha fricción y que puede ocurrir cualquier cosa. Luego, si hablamos de los cuadros, es el mejor cuadro posible, no cabe duda. Lo único mejor que podría haber ocurrido es, ese que hubiera estado el Antequera en vez del Mérida, para mí hubiera sido perfecto. Y ahora mismo se estoy viendo pillados. O sea, no sé si me estáis escuchando. Yo te escucho bien, te escucho bien. O sea, se Vale, te habrá pillado, pero se te perfecto. escucha, se te escucha. Vale, se me ha quedado pillado a mí. Vale, me estaba preocupando. Digo, no sé si me están haciendo el Mannequin Challenge o me he quedado solo o... Pues Pero yo, por hacer un apunte, Pedro, a lo que decía, es cierto que el Antequera a día de hoy es rival más flojo que el Mérida, pero lo mismo te interesa que el Mérida elimine a la Real y te enfrentes a una hipotética final contra el Mérida. Quiero decirte que por ahí... Sí. No, totalmente. Yo decía lo del Antequera sobre todo, primero, porque el Mérida viene en una racha muy, muy buena y además a nivel de desplazamiento para los aficionados sería mucho, mucho más fácil. Y en cuanto a la Real Sociedad B, leía la pregunta en el chat. Los jugadores podrían volver a bajar, todos aquellos jugadores que no hayan jugado más de 10 jornadas. Una vez que juegas 10 jornadas con el primer equipo, no puedes volver a jugar con el filial, porque, por ejemplo, eso le pasó al Valencia en la eliminatoria que jugó contra nosotros hace ya mucho tiempo con Carlos Soler y bueno, ha pasado en muchas ocasiones también con el Barça B en años anteriores. En fin, esa es la regla, ¿no? Habría que mirarlo y habría que ver qué jugadores, pero bueno, eso queda ya muy lejos. Sí, y también decía Frankie en el chat que al final la experiencia, pues bueno, quizá un Sabel Yates puede sacar de su casilla a un delantero de 20 años. Pero bueno, son cosas del futuro. Hay que decir que a día de hoy creo que el cuadro que nos ha tocado es para estar al menos contentos, ya digo. Pero chicos, lo decía Alex, dice el playoff se va a llenar, el campo, la gente va a estar con el Real Murcia. A mí ayer,
y creo que es algo extendido, no llegamos a 10.000 personas, la peor entrada de la temporada. Y Vamos. Sí, Alex, un apunte. Hay comuniones, ahí jugaba el baloncesto, jugaba el fútbol sala, hacía calor y quizás te iba a la playa, alguno trabajaba. Pero yo vi en general que la gente no era consciente de la importancia de lo que era ganar ayer. Bueno, independientemente de la movilización de ayer, faltó mucha gente, eso es cierto, no te lo voy a negar, pero la gente está ya preparándose para el playoff. Lo tiene claro, ese partido era mero trámite para ellos. Para nosotros era importantísimo y para vosotros también. Pero hay gente a lo mejor que dijo, lo veo a través de FFTV, o lo veo en mi casa y ya iré al playoff. Es válido, me vale. Quiero decir una cosa sobre el playoff contra el Nastic. ¿Vosotros creéis que en Tarragona el aficionado va a estar al 100% con su equipo y los va a estar animando si salen las cosas mal, si no juegan al toque, si no les salen los pases? ¿Vosotros creéis que con un entrenador que está muy cuestionado, como lo puede estar Fran Fernández, o incluso más, porque no es el entrenador que quería absolutamente nadie que viniese a reemplazar la anterior? De hecho, algunos aficionados, he estado hablando con ellos y me decían, es que preferimos a la anterior, no sé por qué han cambiado. Los entiendo, yo no hubiera hecho eso para nada. Y entonces tienen a la grada, a la mayor parte de la grada, en contra del entrenador, en contra de los jugadores que si son unos mercenarios que se han clasificado de refilón. Luego enfrentándose a un Real Murcia que seguro que es el equipo que no quería nadie. El equipo del grupo 2 que no quería nadie es el Real Murcia, pero es que lo querían menos que el Ibiza, mucho menos que el Ibiza. Y ¿no creéis que en el minuto 15 o 20 pueden empezar a sonar un run? Y si el Murcia lleva bien el partido, pitos en contra de sus jugadores, que eso va a hacer que el Nastic juegue peor? ¿Qué pensáis? A mí es que me falta información, quiero decir, yo no sé cómo es la gente del Nastic. Partiendo de la base de que creo que no, pero no sé si la gente del Nastic es como la gente del Real Murcia. En Nueva Condomina puede ser que sí es el caso, en Tarragona no tengo tan claro. Pues la gente del Nastic mayoritariamente es aficionado del Barcelona y es su primer equipo, y el segundo equipo es el Nastic. Yo creo que eso pasa un poco más con el Girona, por ejemplo. El Nastic sí que tiene, con una base social más reducida, pero sí que tiene fieles más fieles, por así decirlo. Y sinceramente no creo que ocurra. Pocas aficiones hay tan, bueno, voy a decir tóxicas, voy a cortarme, como las del Real Murcia para ponerse a pitar a su equipo porque le han hecho un tiro en el minuto 25, el primer tiro. Pero bueno, eso luego entramos. Yo respecto a lo que decía Alex, de que entiende que haya gente que bueno, que ya está en modo playoff y lo viera por FFTV, yo no lo entiendo. A mí me parece una mierda de aficionado si prefieres verlo por FFTV en vez de ir al partido. A esa gente le pondría la entrada a 50 euros de cara al playoff y ya está. Y si quieres ir solo a los espectáculos, pagas el precio de un espectáculo. Ayer era un partido importantísimo y no entiendo que mucha gente dejar al equipo de lado, como diciendo, bueno, esto es un partido sin importancia, y creo que no era el momento de dejarlo de lado, y que encima los que fueron, pues tuvieron un comportamiento, parte, no voy a acusar a todo el mundo, evidentemente, pero parte tuvieron un comportamiento, ya te digo, pitar en el minuto 25 tu equipo porque le han hecho el primer tiro, no sé. No me enfado, me decía Paco Delito, solo me parece justo dejarlo claro, y ojalá ascendamos y toda esa gente que pitó tenga que estar celebrándolo en la redonda todos juntos con Paco Delito bañándose. Es que la segunda parte del tema del Nastic es que luego en el partido de vuelta nosotros vamos a sufrir exactamente el mismo escenario. Un escenario que mientras el Real Murcia vaya por delante de la eliminatoria y esté con el control del balón, va a ir todo bien. Pero en cuanto cambien las tornas o vayamos por detrás del marcador o de la eliminatoria, vamos a tener una gran pitada generalizada por un sector, llamémoslo rancio, de la afición murcianista, que va a estar tirando piedras contra su propio tejado, haciendo que el equipo se trabe y nos cueste hilvanar más. De hecho, voy a dar un dato. Cuando dices tú que en el minuto 25 empezaron a oírse pitos,
hay un punto de inflexión del Real Murcia, en el que estaba llevando el partido controlado, estaba jugando bien y estaba generando ocasiones, y a raíz de los pitos, el Real Murcia, bajó un peldaño sus prestaciones y pasó a ser un equipo con menor intensidad, con los jugadores más atenazados y perdiendo más balones. Así que el que piensa, realmente siente que pitando a los jugadores está ayudando a su equipo, es un cafre y es un ignorante. Y no se da cuenta en su mente que lo que está haciendo es perjudicando a su equipo y a su escudo y a su club. ¡Eres un ignorante! ¿Por qué pitas? En el final del partido, pita todo lo que quieras, que me voy a ir contigo a pitar también si es que hay que hacerlo. Me voy a ir contigo y voy a pitar el que vas. Pero mientras estén los jugadores con el escudo, defendiendo nuestro escudo y jugando en nuestro club, no puedes pitarlos. ¡Cafre! ¡Ignorante! Y ya por alusiones, Javi, ya te dejo. Evidentemente va referido quien tenga hijos, quien tenga familia, quien tenga cualquier cosa que hacer, que el fútbol no es el centro de la vida. Si yo eso lo sé, no hace falta que ahora todos os justifiquéis, todos los que no habéis venido, porque os habéis dado por aludidos. Me refiero concretamente a aquel aficionado que no vino simple y llanamente porque pensó, va, ya estamos en playoff, me da igual cómo quede segundo, tercero, cuarto, yo me apunto ya al espectáculo y ahora que le estén. Quien tenga cada situación, pues cada uno tiene su situación y yo no soy quien para juzgarlo. Pero opino eso, opino que al final tú como aficionado debes estar al lado del equipo cuando lo necesita y no cuando tal. Y ya te dejo y perdón por hacer el inciso, te dejo, Javi. No, poco más. Avisar a Alex que he hecho un vistazo a las suscripciones que tenemos por ahí a Iborra, Juan Santos, dos míticos. A ver, que él, o sea, que cada uno que haga lo que quiera, de verdad. O sea, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que ayer, yo ayer estaba desesperado, pero no pité. O sea, yo me estaba diciendo, hostia, tú, pero cómo no da ese pase, cómo no tal, cómo no igual. Pero no pité. Y la gente que no pudo venir, joder, obviamente, si has venido al 80% de los partidos, no te puedo decir nada. Pero creo, da la sensación de que ayer la gente tenía claro que el Real Murcia iba a ganar. Y así, eso no es así. Así que ya está. Dicho esto, que estoy viendo ya en el chat alguno que otro que está un poco sensible. Vamos a ver. Aquí Alex Parsons es así, quiero decir, no toméis personal, que esto es parte del show. Bueno, si alguno se da por aludido, por pitar y se ha sentido ofendido, pues yo le pido sinceramente perdón. Y el motivo de esta reacción es porque yo también me he sentido ofendido por los pitos contra mi equipo. Puedes pitar después y poner los verdes en redes sociales, es totalmente lícito. Pero hay una cosa que a lo mejor tú no sabes porque no has estado ahí o no has estado de cara al público. Yo sí lo he hecho. Yo he tocado la guitarra, he tenido un grupo y he tenido conciertos. Y también te pitaban, también te pitaban. Es lo que iba a decir. Hay dos conciertos en los que me han aplaudido y eso ha sido genial y la mejor experiencia de mi vida. Y luego hay otro concierto que tuve en Molina de Segura, que era la final del Mola Más o algo así, que iba yo de grupo invitado y hasta que no terminara yo de tocar no daban los resultados. Y toda la actuación estuvieron pitándonos. Y ese ha sido el peor concierto de mi vida y por favor, estaba deseando acabar para irme de ahí. Quiero decir, los pitos de la gente, aunque no os lo creáis, ya sean profesionales, deportistas, músicos, lo que sea, afectan bastante a los que están en el escenario, en el terreno de juego. Y aunque no lo queráis vosotros, cuando estáis pitando a nuestros jugadores están deseando meter la cabeza dentro del terreno. Por eso os pido, por favor, que no pitéis mientras jueguen, porque realmente... Igual que cuando animáis y sois el número 12, igual que cuando marcó el gol Flacus, parece como que medio gol lo metió la afición que estaba arropando al equipo. Eso es cierto, esa fuerza la consiguen de vosotros, de vuestros ánimos, pero cuando sienten que no estáis con ellos, que los estáis silbando, se vienen abajo y no les salen las cosas. Por favor, no pitéis, perdonadme si os he ofendido, pero intentad guardar ese sentimiento para el final del partido y ya reventáis y los ponéis a parir cuando ya no esté el balón en el terreno de juego. Y también yo voy a decir una cosa que de verdad lo pienso. Creo que es un equipo, el que tenemos este año, una plantilla que mentalmente la veo mucho más fuerte que todas las que hemos tenido en los últimos años. Porque yo ayer dije, hostia, te vas al descanso, te vas enterando que el Ibiza gana, que tú vas empatando.
y veo a la plantilla de verdad que mentalmente la veo mucho más fuerte que otros años. Y eso creo que de cara a un playoff es importante. Y se ha suscrito JM Iborra. Este es un muchacho que tiene la proyección de David Fournier multiplicada por 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con él? Lo vamos a poner en el lateral izquierdo, con el número 3. Vamos a hacer que sea el jugador que sea capaz de frenar los extremos y de impulsar a nuestro equipo con unas jugadas. Por cierto, paréntesis, oye, Cadete está haciendo unos partidos bastante buenos a mi punto de vista. Y seguimos con Iborra. Queremos de ti lo mejor. Queremos que no solo frenes al extremo, sino que también cojas el balón y lo pongas en la portería para que nuestros delanteros puedan rematar a placer. Y qué no decir también de que se ha suscrito Juan Santos, es todo un clásico. Y esta vez te vamos a necesitar en el lateral derecho para que junto con Iborra seáis la punta de lanza oculta de este equipo, de este Fan Real Murcia. Juntos iremos a los playoffs. Estáis en nuestro equipo. Decía Iborra que él es más Paris Adot, por el pelado. Ya por ir terminando, salvo que no salga algo más en el chat, estoy preguntando, Forns, ahí ya estaba en el banquillo, creo, ¿no? Ayer Forns estaba en el banquillo. Juraría, o sea, que sí, que estuvo en convocatoria, lo que pasa es que no entró por el partido y demás, pero de hecho yo incluso lo pedí porque había momentos en el que quizá un lateral más ofensivo te hubiera venido bien. Mira, dos temas, el del VAR y el otro... Hostia, el otro se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado de fail. El tema del VAR, venga, vamos al tema del VAR. Parece que dijo ayer el presidente of the record, el presidente del Nastic, que iba a haber VAR. Hoy sale una noticia que parece que no. No sé cómo lo veis, porque hay que decir que el VAR sería un VAR low cost, o sea, para cosas muy claras, con una señal televisiva de FTV que no se ha probado en toda la temporada. Quiere decir que estos árbitros no han jugado, o sea, no han pitado con VAR en la vida. Yo de verdad lo pienso que hubiera sido un desastre absoluto. O sea, yo no sé hasta qué punto. Y mira que a nosotros, pues por ciertas ocasiones incluso nos hubiera venido bien, pero hubiera podido salir de ahí cada cosa que yo de verdad no estoy seguro de que quiero un VAR en estos momentos. Pues lo has dicho tú perfectamente. Un VAR que no se ha probado en toda la temporada con árbitros inexpertos, mejor no ponerlo. Vamos a hacerlo. Nos tocarán árbitros malos y ya hilo un poco y voy a contestarle a Jorge Pasen respecto al último arbitraje. El último arbitraje ha sido muy polémico antes del partido. Hay un sector amplio de la afición que nos decía, incluso por redes de YouTube, comentarios de YouTube, que la federación, incluso decían que Tebas, que no tiene nada que ver con la federación, pero en fin, la federación y Tebas iban a por el Real Murcia y mandaban este árbitro dirigido a propósito para perjudicarnos. Y yo les contrarrestaba. Digo, vamos a ver, ¿vas a mandar un árbitro para perjudicar al Real Murcia cuando ya está clasificado matemáticamente para playoff, cuando supuestamente lo que querían hacer, que es lo que vienen esgrimiendo, es ayudar al Ceuta, y el Ceuta ya es matemáticamente equipo de segunda división, y vas a meter ahora un árbitro para perjudicar al Murcia, que en vez de jugar segundo juegue tercero o cuarto? No tiene ni pies ni cabeza. Y de hecho se ha visto, los árbitros son malos, son muy malos, es que lo son. Y este árbitro era malo y lo va a seguir siendo, y falló pitando unas jugadas y otras acertó, pero yo no vi que fuera flagrantemente a pitar en contra del Real Murcia, porque si hubiese sido así, el último penalti es que no lo pitan de ninguna manera, en ningún concepto habría pitado ese penalti si fuese un árbitro orquestado para que el Real Murcia perdiese el partido o no lo ganase. Así que lo de la conspiración de los árbitros en contra del Murcia, que yo llevo toda la temporada diciendo que eso es una pantomima, no existe y está matemáticamente demostrado. Ahora puede venir un árbitro en Tarragona y penalti y expulsión del portero del Real Murcia o penalti y expulsión del portero del Nastic, y no es porque vaya a favor del Murcia o del Nastic, es que si no se ha producido la jugada y no la ha visto bien, es que es malo y punto. Igual que hay jugadores en estas categorías, y no estoy hablando de Chamorro, pero bueno, ya que lo citáis, pues son jugadores que no dan la talla para esta categoría, igual que hay árbitros que no dan la talla para esta categoría. Efectivamente, estoy bastante de acuerdo y de hecho el VAR hubiera sido una locura. Dicho esto,
yo, salvo que queráis decir algo más por el chat, por supuesto estamos dispuestos. Creo que hemos hecho un análisis bastante completo. Creo de verdad que ha llegado un momento en el que creo que la afición va a estar bastante unida. Porque he visto que, bueno, esta semana atrás había gente que pedía más unión, gente que menos, gente que se enfrentaba en redes sociales porque juega este y no juega el otro y demás. Creo de verdad que la gente va a ser bastante realista con la situación en la que estamos. Quiero decir que es un playoff a segunda después de muchos años. Con una situación en la que el Real Murcia, ojo, cuidado, puede subir a segunda división porque tenemos a Felipe Moreno. Quiero decir, el Real Murcia no tiene deudas que le impidan que si subes por lo deportivo no pueda subir. Y no sé si habéis visto ese vídeo, esa foto de Felipe Moreno ayer en el momento del penalti, el pobre estaba que se le salía el corazón, de verdad. Yo creo que vamos a acabar con Felipe Moreno. Pero joder, creo que se lo merece el tío y creo que sobre todo nos lo merecemos nosotros, que llevamos muchos años. Y desde aquí, si me permitía hacer un speech final, creo de verdad que vamos a estar unidos en el momento de apoyar al equipo. Y en cuanto al equipo lo eliminen, ya decimos si este debería haber jugado, si el entrenador tal, si el presidente cual. Pero estamos de verdad en el año. O sea, yo diría que es el año, en mayúsculas, de por todo. Creo que se están juntando de verdad unas cosas que te hace pensar que es el año de subir. Aunque fíjate que hemos sido segundos. Pedro, no sé si tú quieres decir algo que se te haya quedado en el tintero. No, bueno, respecto a lo de Parsons, es que parece que ya rescata un tema pasado, ¿no? Pero creo que lo peor es que efectivamente no creo que sea premeditado. Y eso es lo peor, que no es premeditado y que el nivel es malísimo. Y sobre todo, que a la hora de adjudicar un árbitro no tienes en cuenta los antecedentes. Será por árbitros que tienes que elegir ese. Y por seguir tu línea, pues efectivamente, creo que es el momento de apoyar. Creo que el club va a poner las entradas baratas, sobre todo, bueno, imagino que saldrán antes del partido de vuelta, o sea, el partido de ida, pero quizás con un buen partido de ida va a incrementar aún más. Y yo creo que también la afición que viene nueva no está tan acostumbrada a pitar, o eso espero. Quiero pensarlo. No abra otra vez el tema, que ya el chat nos cierra el directo. A nivel de unión, por seguir la unión que estabas diciendo, y creo que va a estar unida de cara al playoff. Y ya te dejo que digas tu speech motivacional, porque aquí no puedo decir cuando alguien pita. Bueno, sinceramente, tengo que decir que la primera persona que leí que aquí no había ninguna conspiración arbitral en contra del Real Murcia y que realmente me convenció fue Pedro Ortiz. Os recomiendo que sigáis su magnífico blog. Yo leo todos sus artículos, son maravillosos. Y bueno, quiero hablar un poco ahora con el aficionado del Real Murcia. Como dice Riquelme, es que este es el año. Era el año idóneo que tú podías quedar primero y se ha podido quedar primero. No lo hemos conseguido porque hemos tenido una Ibiza que no sé si ha ganado 24 partidos seguidos. Ha hecho esa gesta cuando todos nosotros pensábamos que iba a pinchar los últimos partidos de liga porque tenía el calendario más complicado y al final los que pinchamos fuimos nosotros. Bueno, nos quitamos el sombrero y los felicitamos. Pero era el año que el Real Murcia podía quedar primero. Pero es que también, por las circunstancias y la gran gesta de haber quedado segundo, que no es de mérito en absoluto quedar segundo, también es el año que el Real Murcia puede subir a segunda. Y aparte, en lo económico, gracias a Felipe Moreno, también es el año que si tú subes a segunda, vas a poder disputar la competición y no te van a subir y luego te van a hacer extender administrativamente. Sin más, a ver, murcianistas, como dice Riquelme, todos unidos. Todos con el equipo, hacedme caso. Si vosotros vais al estadio y animáis, aunque estemos jugando mal, aunque lo estemos haciendo fatal, si animáis, aplaudís, alentáis, nuestros jugadores les van a salir alas. Os lo digo en serio, vosotros vais a ser el jugador número 12 y vais a llevar a este Real Murcia a la victoria y lo vais a llevar a segunda división. Y si hay alguien que puede llevar a este equipo a segunda división desde la grada, sois vosotros. Y la forma de conseguirlo es animando incondicionalmente, aunque no os guste, aunque sean muy malos, aunque sean unos perros, aunque el entrenador no valga para nada en vuestras cabezas, vosotros animad, tened fe. Con vuestro ánimo, este equipo va a subir a segunda división. Y sin más, os emplazo a todos. ¡Hasta un próximo episodio!
Domingo noche empieza el after, le tiro el prime, hago que pasos cante. Nuevo partido, nueva victoria, ahora sí vuelve el Murcia de antes. Veo los off topic, veo la previa, si habla Riquelme la cosa está seria. Si abro el chat está Paco Delito, lo veo ahí y empieza la comedia. No me pierdo ni un directo, 10:45 estoy dentro. Salgo del estadio corriendo y todo para ver Fan Real Murcia, Fan Real Murcia, Murcia, Fan Real Murcia, Fan Real Murcia, la segunda, Fan Real Murcia, Murcia, están en Twitter y en TikTok, están comentando y riendo, con ellos me entero de todo. Periodismo con los dos Pedros, Antonio analiza el partido, así estoy bien informado. Ojo charlando en el banquillo, siempre el mejor invitado. Todos juntos al ascenso, Real Murcia yo a ti te quiero. A segundo con Pedro León y a primera